Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Este relato le pasó a mi hermana Marisol, la cual es la más pequeña de mi familia. Fue por allá de 1991 en Guadalajara, justo en la colonia Santa Paula II, sección del municipio de Tonalá. La historia empieza cuando mi papá compró 2 cuadros, uno de la Virgen de Guadalupe y el otro más del Sagrado Corazón de Jesús. Marisol en ese entonces tenía 3 años, y mi hermana le decía a mi madre con señas que el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús le hacía gestos. Por esta misma razón, mi hermana no quería entrar a la sala, debido a que esto le provocaba miedo. Pasaron los días y mi papá terminó regalando el cuadro, y de esta forma ella ya entraba sin miedo a la sala. Pasaron algunos meses y nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta. Ahí fue donde vivimos durante 1992. Notamos que mi hermana se iba a jugar al patio trasero, y que ésta se ponía a jugar como si estuviera acompañada. Cabe resaltar que esa zona de la casa estaba llena de monte. En ocasiones jugaba como si estuviera con otra niña, pero la verdad es que no había nadie. Marisol le platicaba a mi mamá que esta veía a una niña que se llamaba Carolina. Esta tenía un vestido antiguo y usaba un sombrero. Jugaba con ella al grado de que ésta le decía que ella era su mejor amiga. Marisol cuenta que cuando jugaba con Carolina, esta nunca le mostraba su cara, que siempre la tenía inclinada, de modo que nunca se le viera. El sombrero y los caireles siempre le tapaban el rostro. Mi mamá una vez vio a Marisol jugando en la sala y le preguntó: ¿con quién juegas, hija? Marisol le contestó que estaba jugando con Carolina. Mi madre volteó y vio el sillón. Notó que éste se encontraba sumido, como si una persona estuviera sentado en él. Lo peor del caso es que ya lo imaginan, en ese sillón no había nadie. Marisol también contaba que a veces volaba con ella, pero nadie le creía. Incluso decía que algunas noches se iba volando con ella a un panteón. Pasó cierto tiempo y se empezó a manifestar una sombra que en esta ocasión todos podíamos ver. A veces estábamos en la sala viendo televisión y mi padre nos ponía de sobreaviso: no volteen, no se espanten, de reojo vean hacia la puerta. Al ver, como decía mi papá, veíamos la silueta de una niña de alrededor de 5 o 6 años. Esta se veía como si tuviera un vestido. En una ocasión estábamos en el comedor jugando dominó y Marisol se encontraba inquieta, así que se fue a dormir a la sala. En eso mi padre nos dijo: ya llegó Carolina. En eso se abrió la puerta y se cerró de golpe. Nos quedamos asombrados porque ni siquiera había aire. En otra ocasión, Marisol se quedó dormida en la casa mientras íbamos a ver a la vecina. Esta recientemente había tenido un bebé. Después de un rato mis padres salieron de ahí sin decir nada. Mi padre nos dijo que había sentido una presencia en la casa. Cuando entraron vieron a Marisol dormida en el sillón de la sala. Y no solo eso, también pudo ver a una sombra negra saliendo por la ventana del cuarto. Poco a poco Marisol empezó a sentir curiosidad por ver la cara de Carolina. Ella le decía que por qué no se la mostraba, y cuando por fin ésta decide mostrársela, menciona que su rostro era bastante desagradable, debido a que estaba totalmente aguzanado. Después de ver esto, obviamente, a Marisol le empezó a dar miedo. En una ocasión salimos de vacaciones a la Ciudad de México. Mi padre había tomado la carretera que pasaba por el estado de Guanajuato. Cerca de ese lugar había una desviación, que al parecer Marisol conocía. Ella le dijo a mi padre que para allá estaba el panteón al cual iba con Carolina por las noches. Todos nos sorprendimos por lo que dijo, ya que mi padre le confirmó que efectivamente allá había un panteón. Los viajes astrales que Marisol había mencionado eran totalmente verdaderos. Estuvimos unos cuantos días en la Ciudad de México. De ahí nos fuimos al pueblo de donde es originaria mi madre, San Martín de la Torre, Veracruz. Marisol se puso a jugar con mis primas cerca de unas escaleras,
mientras que los demás nos poníamos al corriente con la familia. La tranquilidad se rompió de pronto, cuando mis primas llegaron diciendo que mi hermana se había caído y se había abierto la frente. Estaba totalmente bañada de sangre cuando la encontramos. La llevamos al doctor y le cosieron la herida. Afortunadamente no pasó del susto. Mi hermana después confesó que había sido Carolina quien la había empujado desde las escaleras. Ese mismo día la llevaron con el brujo del pueblo y le dijo a mis papás que eso no era bueno y que Carolina quería que algo malo le ocurriera a Marisol. Mi madre tenía que enfrentar a Carolina porque podía pasarle algo malo a mi hermana. En sus sueños mi madre le decía que se pareciera y una noche mi mamá por fin soñó con Carolina. Ella le decía a mi mamá que no se preocupara, que no le iba a hacer nada a Marisol, pero también le pidió una corona, un ramo de flores y un vestido. Mi madre investigó qué significaba eso y resultó ser una misa y un novenario. Mi mamá llevó a Marisol a la iglesia y ésta le dijo que Carolina solo se quedó parada frente a la iglesia y que de ahí desapareció, justamente ese mismo día que comenzaron el novenario. Mi mamá se ponía a rezar con Marisol en la sala y el último día mi madre lo estaba haciendo sola y nos comenta que escuchó cómo la casa tronaba. De ahí en adelante, Marisol nunca volvió a ver a Carolina. Aprovecho para agradecer a Alberto Mendoza quien colaboró con este relato. De igual manera me pidió el favor de enviar saludos para Marisol Mendoza, quien es la protagonista de este relato, así como para la familia Sánchez Mendoza. Mil gracias. Relato compartido por Bernardo Orozco. Hace exactamente 3 años, me mudé a una casa cerca del panteón de mi ciudad, ubicada en Zapotlán el Grande, Jalisco. Era una casa vieja con puertas de madera. Tenía varios cuadros viejos y un póster de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto, mismos que pertenecían al dueño de la casa. Me había mudado en el mes de junio y todo iba bien, salvo que casi siempre tenía que fumigar por las ratas y las arañas. Yo solo me aseguraba de que no se metieran a la casa, o de plano que las exterminaran en ciertos días. También durante las noches era un poco raro, porque sentía que la casa tronaba. Cierta noche de septiembre, cuando me encontraba durmiendo, como a eso de las 2:30 de la noche, me despertaron los ruidos de pasos en la cocina. Tenía tanta flojera que no quería ir, pero al pestañear, de pronto mi cuarto y la casa tomaron un aspecto café, como si se tratara de una fotografía antigua. Miraba y me tallaba los ojos, y me decía a mí mismo, ¿qué está pasando? Esto no puede ser posible. De pronto, veo que se asoma esa cosa delgada. Era negra y sin rostro. Solo tenía unos ojos en forma de agujeros negros. Me encontraba totalmente paralizado en mi cama. Cerré los ojos y al abrirlos, esa cosa delgada estaba apretándome el cuello. Yo peleaba para que me soltara y se fuera. Sentía esas manos que me querían matar. Me decía a mí mismo que esto no estaba pasando. Comencé a rezar y poco a poco, esa cosa me soltó y se marchó. Fue a partir de entonces que procuraba rezar durante las noches antes de irme a dormir. O bien iba a dormirme a la casa de mi pareja. Incluso algunas veces tomaba pastillas para quedarme profundamente dormido. A finales del mes de octubre mi primo vino de visita. Empezamos a tomar cervezas y a jugar consola, pero después de un rato le dije que ya me iba a dormir. Yo me acostaría tendido en el suelo y él podía usar la cama para descansar. Como a eso de las 3 de la madrugada me despertaron sus ronquidos. Yo me daba vueltas por esta situación y fue ahí cuando pude ver que uno de los cuadros empezaba a mover. Me dije a mí mismo, pero si no está temblando. De pronto el otro cuadro que estaba a un lado también comenzó a moverse.
Las tejas de la casa tronaban, e incluso el cuadro de la Virgen hacía ruidos raros. Trataba de despertar a mi primo, y ahí de nueva cuenta, vuelvo a ver a esa cosa en la puerta del cuarto. De un momento a otro la tenía nuevamente arriba de mí. Como pude le pedí ayuda a mi primo. Este despertó y la pudo ver. Dio un fuerte grito y ambos nos paramos. Terminamos corriendo a un Oxxo cercano. Compramos unos cigarros y café. No regresamos a la casa hasta las 7 de la mañana. Cuando llegué encontré el póster de la Virgen de Guadalupe, arañado y roto en 3 pedazos. Aún me quedaban 10 días de renta, pero aún así tomé mis cosas y me mudé. Entregué las llaves a la señora que me rentaba y esta no me creyó. Sin embargo, mi primo y yo lo vimos claramente. Decidí callarme un tiempo todo lo ocurrido, pero no aguanté y terminé llorando frente a mi familia cuando les conté. Lo que yo viví no es algo que yo le podría desear a alguien. Relato compartido por Jonathan del Muro. Yo radico en el estado de Zacatecas y quiero contarles esta historia que me pasó cuando tenía unos 15 años de edad. En ese tiempo me transportaba en bicicleta y cierta tarde pasaba por el panteón municipal para regresar a mi casa. De pronto y de manera sospechosa, me percaté de la presencia de una señora que iba vestida de negro. Caminaba lentamente, llorando y lamentándose. Mi primera reacción fue acercarme a la señora y preguntarle si se encontraba bien, pero esta no me contestó. Parecía estar desconsolada, como si estuviera lamentándose por la pérdida de un ser querido o algo por el estilo. Cuando al fin volteé a verme, logro ver un rostro cadavérico. Los pelos se me pusieron de punta y me fui de ahí a todo lo que podía. Cuando llegué a la casa le platiqué a mis padres y mi padre me cuenta que hay algunas veces que pasa por esa misma zona y siente que es observado. Realmente fue un encuentro escalofriante. Relato compartido por Ulises Bencomo. Lo que les contaré me sucedió hace 2 años atrás. Era la noche del 31 de octubre, o también conocido como Día de Brujas. Mis amigos y yo nos juntamos como todos los años para ir al panteón a aventar huevos y hacer otras cosas. Somos un grupo de 6 amigos, y ese día decidimos irnos al panteón como a eso de las 8 de la noche, solo con la intención de curiosear y a ver qué mirábamos. Ya se imaginarán de qué tipo de curiosidad hablo, como todo adolescente que se siente muy valiente, pero al final no conseguimos nada. Entonces decidimos irnos a aventar huevos. Llegaron las 10 de la noche y decidimos irnos al IMSS de mi ciudad a molestar, sobre todo porque el encargado de ahí era una persona muy amargada, al grado de salir a corretearnos. Al menos íbamos a tener un poco de diversión. Se me olvidó mencionar que somos de la Junta Chihuahua, lugar donde se encuentran los talleres del ferrocarril, que dejaron de funcionar desde hace muchos años atrás. Mi pueblo es muy reconocido por eso, por los trenes y por los grandes talleres abandonados. El punto es que cuando empezamos a aventar los huevos, decidimos correr a unos vagones de trenes ya en ruinas. Ahí nos separamos. 4 amigos, incluyéndome a mí, nos subimos a un gran depósito de agua, y los otros 2 se escondieron entre los vagones que hay en ese lugar. Desde arriba del depósito de agua, vimos cómo el encargado del IMSS salía de su carro a buscarnos. Entonces, cuando pasó por el camino al lado de los vagones del tren, decidió pararse y bajarse del coche. Nosotros pensamos que ya había descubierto a nuestros 2 amigos, que tal vez ya los había visto entre los vagones, porque escuchamos que el señor dijo: "Ya los encontré", seguido de una gran cantidad de groserías. Al asomarse al vagón se quedó callado y retrocedió.
Salió corriendo de ahí a toda prisa, se subió al coche y salió a toda velocidad. No sabíamos exactamente qué había visto, pero al bajarnos del depósito de agua fuimos a buscar a nuestros 2 amigos. Los encontramos y le dijimos, pensamos que los iba a encontrar ahí en los vagones, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Mis 2 amigos habían quedado helados, y de ahí se soltaron a llorar, porque nos juran por sus vidas que vieron unas sombras bajarse de un vagón y subirse al otro. Ellos incluso les gritaron pensando que éramos nosotros 4, pero que solo escucharon murmullos en ese rato. Cuando discutimos eso se sintió un frío muy extraño en el lugar. En ese momento también escuchamos un tipo de lamento y gruñido, así que decidimos salir de ahí a toda velocidad. Dichos ruidos venían justamente desde el interior de un costado de los grandes talleres. Desde esa vez ya no salimos la noche de brujas. Siempre evitamos tratar de ir junto a los talleres, aunque esos vagones ya fueron retirados meses después. Este suceso nunca se nos va a olvidar. Historia anónima. El siguiente relato ocurre en Guayaquil, Ecuador. Actualmente tengo 24 años y vivo con mi hermano mayor, su esposa y mi sobrino. Desde que recuerdo este tipo de cosas comenzaron cuando yo tenía 7 años de edad. En cierta ocasión una tía lejana se quedó en la casa y le ofrecieron mi habitación para que se quedara a dormir. Desde que ella se quedó allí, comenzaron a ocurrir cosas muy raras. Mi tía actuaba de manera muy extraña por las noches. Ella se levantaba por la madrugada y se ponía a reír sola. Cuando ella volvía a la habitación, también entraba con un frío muy intenso. Pasaron unos años y yo comencé a tener pesadillas muy siniestras. Soñaba que una mujer de pelo muy largo se paraba en la puerta de mi cuarto y se me quedaba mirando. Poco a poco esta mujer se iba acercando y me sonreía, pero de una manera muy macabra y perturbadora. Una noche me levanté muy asustado y le pedí a mi hermano que si me podía quedar a dormir con él. Después de un rato sentí cómo me despertaba a su brazo. Este me tenía fuertemente abrazado y con una voz temblorosa me dijo: "No abras los ojos, no los vayas a abrir". Yo no entendía qué ocurría, pero por lo que estaba pasando le creí y no lo hice. Cuando amaneció me dijo que se había levantado para ir al baño, y cuando regresaba de este, vi a una mujer de cabello largo que me estaba observando. Pensó que era mi madre, pero ese día ellos se encontraban de viaje. Cuando se dio cuenta de este hecho, corrió y me abrazó lo más fuerte que pudo. Esta mujer, o más bien este ente, solo se rió para luego desaparecer. Después de eso y por fortuna, las cosas se calmaron por un tiempo. Mi hermano se casó y yo ya tenía 15 años. Cuando le comentamos lo ocurrido a su esposa, ella solo se reía del evento. Pero algo muy extraño le pasó esa misma noche. Como a eso de las 11 escuchamos el grito de mi cuñada. Cuando fuimos a ver qué ocurría, ella comenta que había visto a la misma mujer, que tanto mi hermano y yo habíamos visto hace ya muchos años atrás. Tras este evento, cosas extrañas volvieron a ocurrir. Era como si de alguna manera la habíamos vuelto a llamar. Esta vez yo despertaba con rasguños en las piernas y la espalda. Además que las pesadillas volvieron con mucha más frecuencia. De igual forma nos terminamos acostumbrando a este tipo de cosas, y en Navidad del año pasado, un amigo se quedó a dormir en la casa. Durante la madrugada este jura haber visto a una mujer en la puerta del cuarto, la cual lo miraba con un profundo odio. Este mismo amigo despertó con moretones y rasguños en todo su cuerpo. Últimamente esta cosa se ha vuelto muy violenta. Mi cuñada vio como en cierta ocasión le tiraron una taza a mi hermano, misma que casi golpea a mi sobrino. A mí, por ejemplo, ya me hizo caer de las escaleras en una ocasión. Estamos bastante asustados, porque mi cuñada recientemente vio la sombra de un niño en la casa.
Tal parece ser que ya no solo la mujer, sino que ahora también está la presencia de un niño, o de algo más. Si alguien conoce la manera de cómo hacer que esto se detenga, por favor, les pido me ayuden, ya que toda la situación se ha vuelto insoportable, y no podemos más. Relato compartido por Mayra Sotelo. Soy originaria de Tula Allende y tengo 22 años. Y quiero compartirles algo que me pasó y hasta el momento no lo he podido olvidar. Realmente ha pasado muy poco tiempo, unos 7 meses para ser exacta. Una tarde casi de noche me encontraba dormida cuando empecé a soñar. En la pared de mi cuarto cerca de mi cama, hay un contacto para poder conectar el cargador de mi celular. Y fue ahí donde escuché que hacía corto. Yo me levanté para ver qué era lo que provocaba ese ruido, y cuando lo hice, a los pies de mi cama estaba un bulto negro. Era bastante grande y medía alrededor de 1,90 m de altura. Pude notar que me miraba fijamente. Yo no sabía qué era, pero dicha cosa me ocasionaba mucho miedo. Lentamente me quise parar de mi cama cuando de repente, esa cosa me tocó los pies con unas manos muy frías y largas. Yo salí corriendo al cuarto de mi mamá gritando, pero el pasillo que lleva al cuarto se me hizo muy largo y sentía que esa cosa me estaba alcanzando. Empezaba a sentir cómo me faltaba el aire y después desperté exaltada. Estaba totalmente agitada cuando desperté y puedo jurar que eso que soñé era la muerte. Cuando intenté volver a dormir, volví a ver ese bulto. Esto lo soñé un día domingo, y 2 días después, el muy querido hermano de mi mamá murió de un infarto. He tenido muchos sueños en donde sueño la muerte, pero jamás me había dado tanto miedo como en esta ocasión. Yo no soy adoradora de ella, me mantengo muy respetuoso al respecto. Pero si alguien sabe qué significa que sueñe mucho con la muerte, se los voy a agradecer bastante. Relato compartido por Daniel Morales. Esto que les voy a contar es algo increíble, y me ha marcado la vida desde el día que ocurrió. Yo iba en 4º semestre de bachiller, y una vez quedamos con unos amigos para salir un viernes por la noche. Nos fuimos de fiesta en el coche de un amigo, y realmente nos la pasamos increíble. Éramos en total 5, y ya era algo tarde, así que ya nos dispusimos a regresar. Cuando íbamos más de la mitad del camino, uno de mis amigos pide que pararan el carro, porque le habían dado ganas de orinar. El chofer se paró en un extremo de un puente. Al lado de él había una ladera con vegetación, la cual impedía ver hacia abajo. Mi amigo en cuestión bajó rápidamente, y vimos cómo se iba perdiendo cuando descendía, pues llevaba su celular para alumbrarse. Lo estuvimos esperando como 5 minutos y no regresaba. El frío había aumentado considerablemente. Este era tanto que hasta dentro del auto se sentía, y aún con los vidrios cerrados. Ya habían pasado 10 minutos y mi amigo no regresaba. Era algo ilógico que se tardara tanto, y más aún con ese ambiente tan tétrico y lúgubre. Empezamos a bromear que a lo mejor la Llorona se lo llevó, ya que justo abajo del puente había un río. También decíamos que la bruja se lo había chupado, o que algún fantasma lo había asustado. Pero justo cuando reíamos, sonó mi celular. Quien me estaba marcando era mi amigo, el mismo que se había ido. Cuando contesté la llamada nadie me respondió. Solo se escuchaba una ráfaga de aire, y al último un suspiro. Fue ahí cuando se cortó la llamada. Yo pensé que me había jugado una broma, así que le volví a marcar para decirle que ya se regresara.
que con el frío que hacía iba a pescar un buen resfriado. Pero al hacer esto, el teléfono solo sonaba, pero no respondió. Le volví a llamar, pero esta vez me mandó al buzón de voz, a lo cual ya me empezaba a preocupar. Habían pasado más de 20 minutos esperándolo, así que le dije a mis amigos que ya era hora de ir a buscarlo. Bajamos y comenzamos a gritar su nombre, pero no respondía. Yo intentaba llamar a su celular y sonaba, pero al igual que la vez pasada, no contestaban. Mientras caminaba le seguía marcando sin obtener respuesta. Como la octava vez, pude escuchar sonar su teléfono como a 20 metros. Le volví a marcar para poder guiarme con el sonido, pues yo pensaba que al escuchar el teléfono, mi amigo se estaba escondiendo en algún lugar. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que el teléfono estaba tirado con el cristal estrellado. Les dije a todos que vinieran a ver, y cuando llegaron todos se sorprendieron. Al ver esto empezamos a gritar con más fuerza, y a buscarlo todos juntos desesperadamente. Al cabo de media hora de búsqueda nos rendimos. Volvimos a la carretera creyendo que lo mejor ya había vuelto al auto. Cuando llegamos nos quedamos nuevamente sorprendidos, pues ahí estaba sentado en el asiento trasero del lado del copiloto. Al subir todos al carro, le preguntamos qué había pasado, y él solo nos dijo que no había ocurrido nada, y que todo estaba bien. El resto del camino fuimos platicando y bromeando, pero él solo miraba hacia la ventana. En esta ocasión yo iba manejando, y por el espejo retrovisor lo veía de reojo. En el auto se sentía mucho frío. Traté de encender la calefacción, pero esto parecía inútil, aun cuando llevábamos todos los vidrios cerrados. Cada uno se fue quedando en su casa. Él fue el primero. Al bajar del carro nos dijo que tuviéramos cuidado. Le entregué su celular y hasta ver que se metiera a la casa, puse nuevamente en marcha el carro. Al llegar a mi casa le cedí el asiento a mi amigo para que se llevara su carro. Nos despedimos sin comentar nada de lo que pasó. La mañana siguiente me llama la mamá de mi amigo para preguntarnos si no se había quedado en mi casa a dormir. Me reí y le dije que no, que nosotros lo habíamos pasado a dejar y vimos cómo entró a su casa. Pero ella me dijo que él nunca llegó, que incluso ya le había preguntado a los demás y todos le comentaron lo mismo. Le dije que le llamara a su celular, y cuál va siendo mi sorpresa cuando me dijo que ya lo había hecho, y que el celular sonó en la entrada de su casa. Todos le juramos haberlo dejado en la entrada de la casa, y después de tanto indagar, le contamos lo que ocurrió en la madrugada. Todas nuestras familias se juntaron y fuimos al lugar para buscarlo. Ya eran las 11 de la mañana. Lo buscamos de nueva cuenta y resulta que esta vez encontramos su billetera cerca del río. A unos pocos metros también se encontraba su chaqueta. Esta tenía gotas de sangre en las mangas y en el cuello. Una mamá de otro amigo fue la que había hallado estas prendas. Mis amigos y yo no supimos qué decir mientras la mamá del infortunado lloraba. Lo buscamos desesperados y al cabo de 2 horas no encontramos nada más. Olvidé mencionar que cuando él ya estaba en el carro, sí llevaba puesta su chaqueta, pero este se revisaba las mangas y se rascaba la nuca. Al final nos dimos por vencidos y no lo hallamos. Su mamá puso una denuncia para que lo encontraran. Hasta el día de hoy no se sabe nada de él, aunque sé que él está muerto, y que esa noche él pasó a decirnos adiós. Su cuerpo ha de yacer donde solo Dios sabe. Desde ahí tuve más cuidado cada vez que salgo. Ya regresábamos más temprano, y jamás nos volvimos a detener en la carretera. La mamá de mi amigo nos culpa por lo ocurrido, pero si no hubiese sido él, nos hubiera ocurrido lo mismo a cualquiera de nosotros.